Regresando al Evangelio de San Juan nos explica al final de su Evangelio cuál es su propósito. En el último capítulo de su Evangelio, el evangelista dice que hizo Jesús muchas cosas que no están escritas en este libro, las cuales si se escribieran llenarían muchos libros. Pero dice entonces de manera enfática, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El evangelista San Juan es el único de los autores de los evangelios que nos explica de manera explícita su propósito. Es evidente que el propósito de los evangelistas y los evangelios es el de enseñarnos acerca de Cristo, de su naturaleza divina. Y aunque Lucas nos da alguna explicación acerca de la historia de Jesús, él dice que este evangelio se está escribiendo para que usted conozca un personaje llamado Teófilo, la verdad de las cosas que están escritas allí acerca de Jesús, etc. El único que explica la intención evangelizadora de los evangelios, y en particular del Evangelio de San Juan, es el autor sagrado, el evangelista San Juan. Es Juan quien nos dice que él ha escrito su evangelio para que la gente crea que Jesús es el Cristo. Ahora, es importante entender esto, porque en el día de hoy nosotros hablamos de Jesucristo como un nombre propio, y efectivamente cuando tú lees las cartas del apóstol San Pablo y otros documentos del Nuevo Testamento, vas a encontrar esa expresión Jesucristo como un nombre propio, pero en realidad se trata de la unión de dos nombres, o un nombre y un título. Jesús es el nombre del Salvador, Jesús, un nombre que le fue puesto Señor porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados, y la palabra o el término Jesús significa Salvador o el Señor salva. Pero la palabra Cristo es una traducción de la palabra hebrea Mesías, que significa el ungido del Señor. Entonces, a través de la unión de ambos términos atribuidos a Jesús, se está diciendo que Jesús es el que perdona pecados, el que salva de pecados, el que salva a su pueblo. Y al mismo tiempo se está diciendo que Jesús es ese Mesías anticipado en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, ese personaje que sería el libertador que habría de llegar. El Mesías es un ungido de Dios para libertar o liberar a su pueblo. Ahora, el problema es que los judíos concebían ese libertador como una especie de reedición del rey David. El rey David era un hombre de Dios sin lugar a dudas, pero era un personaje político. Es decir, era un rey, un gobernante que libró batallas, que peleó, que encabezó procesos de liberación en términos militares frente a los enemigos del pueblo de Israel. Así que cuando los judíos pensaban en un Mesías, en un Cristo, en un ungido, pensaban en términos como una reedición como una reedición de David, un nuevo libertador, un nuevo rey que gobernaría y libertaría al pueblo. Pero ese no es el sentido último que Dios tenía en mente. Ese Cristo, ese Mesías, ese ungido, vendría a salvar al pueblo no de la dominación política de un imperio, sino que vendría a salvar al pueblo, a la gente, al mundo de sus pecados, de su condenación, y proveería un sacrificio a través del cual, creyendo en ese sacrificio, en ese Mesías, el pueblo, la gente sería salva. Así que por esa razón, el Evangelio dice: a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el capítulo 1, versículo 12. Y de nuevo, yéndonos al final del Evangelio, por esa razón es que dice el texto sagrado que Jesús hizo muchas otras cosas que no estaban escritas en ese libro, pero las que están escritas en él, estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. En otras palabras, ese evangelio fue escrito
para demostrar que Jesús es el Mesías anticipado, el ungido que había sido predicho por los profetas y que vendría a salvar al pueblo, no tanto de la dominación de un imperio o a liberar de un gobierno, sino que vendría a salvar al pueblo de la mayor esclavitud que tiene el ser humano, que es la esclavitud del pecado. Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para proporcionar el perdón de nuestros pecados, la reconciliación, la liberación espiritual, la transformación, el nuevo nacimiento, a fin de que nosotros seamos reconciliados con Dios, convertidos en nuevas criaturas, nuevas personas, que podamos vivir una vida agradable a Dios y de servicio a su reino y a su palabra. Así que en este día, recuerda que este evangelio se escribió para eso, para que tú creas que Jesús es ese Mesías profetizado, anticipado, predicho, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, prometido, encarnado, y que Él vino para que nosotros pudiéramos tener vida eterna y abundante. Permite al Señor que este propósito explícito de Dios y de su palabra expresada en estos términos se cumpla en el corazón tuyo, en el corazón de cada uno de los que escuchan este mensaje. Que así sea en este día. Que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.